Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios para poder abordar este viernes un nuevo análisis político con respecto a los últimos acontecimientos que han sucedido en el país en los últimos días, como con respecto a la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que Estados Unidos está apoyando las políticas de seguridad de El Salvador. Esta es una advertencia para las y los inmigrantes. Además, otro de los puntos importantes es qué es lo que ha acontecido en la red social X con su nueva inteligencia artificial y algunos comentarios por ahí con respecto a diversos presidentes. Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida al abogado Ricardo Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Buenas noches, un saludo a todos los televidentes y especial a los televidentes de Aguachapán que nos sintonizan. Encantado que nos acompañe en esta ocasión y también le damos la bienvenida a nuestro analista Marvin Aguilar. ¿Qué tal, Marvin? Un placer. ¿Qué tal? Siempre un gusto estar con ustedes aquí en el set los viernes y un saludo a la audiencia de Canal 8. Desde luego, le mandamos un fuerte abrazo a nuestra audiencia que nos ven no solo aquí, sino desde diferentes partes del mundo. Así que vamos entrando en materia con este primer punto. A ver, abogado, estamos hablando de la visita de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. La visita de ella implica que Estados Unidos está al 100% apoyando las políticas de seguridad de El Salvador. Bueno, a mí me parecería ser que no, que esta visita es una visita más, digamos, de un asunto privado que vino a iniciar el secretario Rubio con el presidente Bukele, del cual obviamente pues no se supo mayor cosa. Creo que es una continuidad de ese arreglo que hicieron, que nosotros como salvadoreños no sabemos nada, pero eso ya en términos legales, digamos, desde mi punto de vista legal, eso no implica un respaldo a las políticas de seguridad. Si nosotros tomamos en cuenta que las políticas de seguridad deberían de ser un plan integrado que tiene que tener todas las aristas legales en un territorio como es El Salvador, se ha reducido en este caso a una visita que tiene que ver incluso solo a la visita a una cárcel en donde se ha depositado a personas extranjeras y que entonces cuando nosotros sacamos digamos como un resultado de esa visita, no sacamos absolutamente nada que tenga que ver con un respaldo a las políticas de seguridad del presidente. A mi juicio, solo es un respaldo incluso es una manera de contención, porque como esto se ha venido hablando bastante fuerte en el mundo y principalmente en Estados Unidos sobre cuál es la legalidad de esta acción de la administración del presidente Trump, entonces es como una especie de contención mediática. A mí no me parece que sea un respaldo a las políticas de seguridad del presidente. Ahora bien, Marvin Aguilar, estamos hablando de que Kristi Noem viene a verificar cómo está la situación en general de la seguridad en El Salvador o viene a verificar los más de 200 casos de los venezolanos que han venido a parar a Secot. Vamos a ver. La administración Trump tiene un problema de narcisismo mediático. Él prometió en la campaña que iba a deportar a los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, que es el cálculo que se hace. Sí. Bien, después cambió la cifra a que va a deportar 1 millón al año. En sus 4 años esto equivale a 4 millones de indocumentados. Eso arroja una cifra mensual que tiene que estar cumpliendo. La cifra que ellos llevan está alejada de esos 80,000 mensuales que tendría que estar deportando, porque está deportando entre 30,000 y 40,000 personas. O sea que va atrasado, no va a cumplir la meta, ¿verdad?, de deportaciones que él le ha dicho a sus votantes y por la cual lo eligieron que va a hacer.
Entonces lo que viene en la Secretaría de Seguridad es a firmar un memorándum de entendimiento entre ella y el ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, que ellos han dicho sin pruebas que pertenecen a la organización criminal Tren de Aragua. En ese sentido, ella viene a tratar de ver que se cumplan los estándares internacionales, que el SECOT sí los cumple, es una cárcel diseñada con arquitectura penitenciaria que cumple los requisitos internacionales de una cárcel. Por eso es que El Salvador la ha ofrecido y la ha podido ofrecer. Entonces viene a tratar de evitar que no muera nadie ahí. Porque si algún venezolano llega a morir en el SECOT, la demanda millonaria de la familia al gobierno de los Estados Unidos va a ser enorme. Y la van a ganar con todo, seguro que la ganan. Entonces viene a asegurarse que no vaya a suceder eso, no digamos más de una muerte. Es decir, que tengan la alimentación que corresponde, que tengan, ahí en el SECOT hay un hospital ambulatorio, hay un mini hospital, Sí, así es. ¿verdad? Hay gimnasio, ¿verdad? A que tengan acceso a, digamos, a lo que podrían tener en una cárcel en Estados Unidos. Veremos si tienen acceso a llamadas, si tienen acceso a que se les deposite dinero para que puedan ellos comprar cosas allí en el penal, así como al salvadoreño se le da lo del paquete, ¿verdad?, que tiene que llevar mensualmente, de qué forma ellos también pueden recibir dinero para poder comprar en la tienda del penal. Y veremos si los dejan comunicarse con sus abogados o los dejan comunicarse con sus familiares, que son otros derechos que tienen en las cárceles de los Estados Unidos. Bien, llama la atención, por ejemplo, que el acuerdo se firme entre secretario y secretario de Justicia, cuando eso tiene que haber sido una especie de convenio, Correcto. ¿verdad? Una especie de, sería acuerdo que se firma con los cancilleres o con los presidentes y luego ser enviado a la Asamblea Legislativa sí, para que la Asamblea Legislativa lo ratifique. Exacto. Yo no sé si un memorándum tiene la categoría para enviarlo a la Asamblea Legislativa y que quede establecido como ley, porque el problema que tiene el gobierno salvadoreño, y que al parecer con ese memorándum que han firmado no lo han resuelto, es el hecho de cuál es la base legal para ambos gobiernos, primero enviarlos de allá para acá y el de acá recibirlo. Bueno, volando hacia San Salvador, la Secretaría de Seguridad estadounidense, me imagino que le notificaron que la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, es decir, 3 jueces, establecieron que el gobierno de Trump no puede seguir enviando gente, expulsando, dicen ellos, gente a El Salvador ni a ningún otro país, utilizando la ley de enemigos extranjeros de 1798. Y que ya se dijo que no puede utilizarla tal cual, no puede aplicarla. No puede aplicarla. Ya lo dijo el juez en primera instancia, James Wasberg, y lo ha dicho el Tribunal de Apelaciones, compuesto por 3 jueces. Ahora, la administración Trump puede recurrir a la Suprema Corte, que es la tercera y última instancia que hay en Estados Unidos, para decir, miren, no estoy de acuerdo con lo que dijo el juez, ni estoy de acuerdo con lo que dijo la Corte de Apelaciones, pero lo que va a tener que esperar hasta que haya una, digamos, sentencia definitiva de la Suprema Corte, es que no va a poder estar deportando gente usando la ley de 1798. Entonces, en ese sentido, ella no está siendo honesta con el gobierno salvadoreño. El gobierno salvadoreño no puede decir que es ignorante de lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, esa oferta que ella hace de vamos a ir a cazarlos donde estén y los vamos a traer para acá, es mentira. Porque allá en Estados Unidos, la administración Trump tiene, aunque no quiera, que respetar las resoluciones judiciales. Porque si Trump desobedece al juez y al Tribunal de Apelaciones, cuando lo que tiene que hacer es ir a la Suprema Corte, y cuando fallen y le dicen sí, entonces puede proceder
Y si le dicen no, hasta ahí llegó el negocio del outsourcing carcelario salvadoreño, rompe el Estado de Derecho en Estados Unidos. Así es. Porque entonces se pueden desobedecer las órdenes judiciales. Sí. Y cae en desacato el presidente Trump y eso ya le abre las puertas a un impeachment, a un antejuicio que lo puede destituir. Así es. Entonces, por eso Trump se lava las manos y dice, yo no he firmado ninguna orden de deportación de 238 venezolanos a la cárcel salvadoreña. Eso lo firmó el secretario de Estado. Está trasladando la responsabilidad futura a Marco Rubio, que eso a Marco Rubio le puede costar el cargo en un antejuicio, un impeachment que le haga el Congreso una vez que haya elecciones en Estados Unidos, es decir, en noviembre del próximo año hay elecciones para Cámara Baja y para Congreso. Hay elecciones de medio tiempo, que es el Senado. Sí. El Partido Republicano tiene el control de la Cámara Baja por 3 congresistas y tiene el control de la Cámara del Senado por 4 senadores, 2 senadores. Y hacen mayoría con el voto calificado del vicepresidente Vance, que es el presidente del Senado, según la ley estadounidense. Entonces, darle vuelta a eso es fácil. Los republicanos pueden, si no mejoran la situación económica en estos próximos meses, pueden tener problemas en las próximas elecciones de noviembre del próximo año. Entonces, lo que hace la Secretaría de Seguridad estadounidense es un discurso desde la cárcel a los votantes de Trump, a los fanáticos votantes de Trump, a las focas de Trump, porque le dice a todo el que esté allá, lo vamos a cazar como animales. Para empezar, el lenguaje es fondo, el lenguaje dice mucho. Sí. Se caza a los animales, a las personas se les captura. Entonces, el lenguaje que usa es vamos a cazarlos como si fueran animales. Entonces, en realidad, el mensaje, teniendo en cuenta que ya el gobierno Trump no puede enviar extranjeros, aplicando la ley, a quienes sí puede enviar es a salvadoreños. Entonces, en realidad, el mensaje que dio la secretaria es salvadoreño que se vaya de aquí, lo vamos a ir a cazar allá y lo vamos a regresar a esta cárcel. Porque a los únicos que va a poder deportar, ya no expulsar, sino deportar, Trump a la cárcel o a El Salvador son a salvadoreños, sean indocumentados o sean vinculados a la MS-13, que también ha sido declarada organización terrorista junto con el Tren de Aragua. Pero ya no va a poder enviar venezolanos o de otra nacionalidad que va a eliminarles la residencia, el parole humanitario, el proceso de asilo político, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Ya no va a poder enviar esas nacionalidades a El Salvador. Bueno, con eso nos vamos a la primera pausa comercial. Regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde seguimos abordando la visita de la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos al CECOT. A ver, abogado, estamos hablando también de las repercusiones que puede tener para el mismo gobierno norteamericano, lo que está haciendo en nuestras tierras también. Y ¿está de acuerdo en el planteamiento de Marvin Aguilar con respecto al mensaje que quiere dar la Secretaria de Seguridad con decirle esto es lo que les puede pasar si ustedes intentan ingresar a Estados Unidos ilegalmente y si los agarramos? Sí, claro, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Marvin. Es un mensaje bastante fuerte y claro. Lo que pasa es que quizá en este punto también Marvin me acompaña que el hambre de la gente es mucho más poderosa que el mensaje que le puede dar cualquier funcionario. Sí. En ese sentido, a pesar de que podrían estadísticamente decirse que menos personas están viajando hacia los Estados Unidos,
o México, por el tema de que la situación migratoria se ha puesto dura, yo le podría decir de que ese mensaje a mi juicio es falso. O sea, la gente que tiene un propósito económico para irse de El Salvador, realmente no entiende ese tipo de mensajes. O sea, si creen que con eso van a parar la inmigración, cuando los aspectos de inmigración son más estructurales que una simple política de migración adentro de Estados Unidos, me parece que es un mensaje equivocado, incluso por el contexto. Es una cuestión como humano y sobre todo como salvadoreño, que en la parte posterior de la imagen de la secretaria de seguridad salgan unas personas casi colgadas de unos barrotes, ¿no? O sea, es decir, con tatuajes y diciendo, miren, esto les va a pasar a ustedes como inmigrantes, si ustedes osan llegar ilegalmente a Estados Unidos. A mí me parece que es bastante, digamos, inhumano. Y en ese sentido creo que todos los salvadoreños deberíamos de reflexionar que se esté utilizando, y cómo se ha venido utilizando esta cárcel del Secot como un elemento publicitario, y en este caso en particular es un elemento fuerte, tomando en cuenta de que esas personas que están ahí, por mucho crimen que hayan cometido, por muy culpables que hayan sido declarados, ya también tienen derechos. Ellos han perdido ciertos derechos. La ley misma lo dice, que ellos pierden derechos civiles, derechos políticos, pero los otros derechos que están contenidos en la Constitución, esos no los han perdido. Y esa parte de exhibirlos a ellos como lo dice Marvin, los vamos a cazar. Y miren cómo están estos, ya son presas. O sea, ya no son... Exhibirlo como animales de zoológico. Son presas. O sea, para ellos, ella da un mensaje, mire, si usted entra ilegal a Estados Unidos, lo vamos a cazar, porque aquí ya hay presas. Entonces ese mensaje me parece ser de que es un mensaje, a mi juicio, inhumano, desde cualquier punto de vista que se mire, y pienso yo que la administración del presidente Bukele debería de tener un poquito más mesura con eso, porque al final él es el presidente de los salvadoreños, incluso el presidente de esos que están ahí detenidos, no es solo presidente de nosotros, los que estamos aquí gozando de otro tipo de derechos, no, él es presidente también de esas personas que son exhibidas de una manera inadecuada, a mi juicio inadecuada. Y en ese caso, como por la pregunta suya, insisto, estoy de acuerdo con Marvin de que es un mensaje fuerte, pero que a mi juicio no va a parar la inmigración. Yo creo que hay otras formas, se ha discutido por expertos que las causas de inmigración terminan siendo generalmente económicas, por el tema de cuántos salvadoreños hay en El Salvador, también es un asunto de interés familiar, reunificaciones, etc. Hay un montón de causas que son estructurales y que definitivamente no van a ser, no va a haber una contención con un mensaje de esa naturaleza. Yo creo que el mensaje, como digo, es fuerte, pero me parece ser de que va a ser, para mí, no va a tener ningún impacto que sea realmente decisivo para que la gente viva. Bueno, como está el abogado, ¿cuándo una medida ha logrado detener como tal la inmigración? Si incluso podemos recordar hace unos años cuando a una gran cantidad de inmigrantes los tenían encerrados hasta en jaulas, pues eso no detuvo la inmigración tampoco. Por supuesto, es que la inmigración es histórica. Bueno, cuando nosotros nos enseñaban sociales, ¿verdad? Cómo se pobló, decían, América, ¿verdad? Con el paso de la gente de Europa por el estrecho de Bering. Y bueno, es la historia que nos contaban otros, aparte de que por supuesto aquí ya habían poblaciones originarias. Pero si ustedes ven, el tema de la migración es un tema histórico. Entonces, ¿por qué la gente migra? Bueno, los mismos Estados Unidos, sabemos nosotros que las famosas aquellas 13 colonias, ¿de dónde vienen? De la inmigración de Europa. Entonces, el tema migratorio es multicausal, Entonces, una de las causas de la inmigración de América Latina hacia el norte de América es principalmente dos cosas: la inseguridad, ¿sí? Y la economía. Y entonces podría decirse, mire, pero es que el tema de seguridad en El Salvador está resuelto. Es que entonces eso no es cierto. Lo que pasa es que el tema de seguridad es un tema integral. El tema de seguridad no solo son que hoy ya no hay extorsión, que eso yo lo podría dudar porque eso es un tema que podría manejarse estadísticamente. El tema de los homicidios, el problema es que hoy la seguridad por la que migra la gente es la inseguridad de poder ser arrestado por cualquier cosa. Entonces, ¿qué hace la gente en las comunidades? Al tener un espacio de un pariente
o un amigo que le dice, mire, yo tengo un espacio para poderlo llevar a Estados Unidos. ¿Qué hace? Y dice la gente lo que se pone a pensar, dice, bueno, si a estos 2, 3 años del régimen de excepción no ha capturado a mi hijo, se lo podría llevar en cualquier momento. Entonces, ese tema de seguridad jurídica es el que también hace que la gente emigre. Y el otro tema, el otro punto, que es el tema económico no está resuelto. Entonces, si nosotros pasamos en que ese es uno de los aspectos por los cuales la gente migra, pues entonces la gente va a seguir migrando, porque mientras no le resuelvan eso, la gente va a migrar. Entonces, ahí es donde entonces el mensaje, cualquier clase de mensaje, realmente no cambia las causas estructurales de la migración. Marvin, tomando en cuenta este detalle, la gente, a pesar de que la secretaria de seguridad les diga, mire, esto les va a pasar, van a ir a parar al SECOT si entran ilegalmente, tenemos claro, eso no va a detener a la gente, como ninguna medida lo ha hecho tampoco. Sí, bueno, o sea, primero migrar es un derecho. Sí. Ya, eso es algo bien importante. El salvadoreño, el 60% que se va por una situación económica mala. El 30% se va porque se siente agobiado en este país y quiere libertad. Y un 10% se va por reunificación familiar. Esos son los índices. Si bien ha bajado la migración irregular, ilegal, siempre se siguen yendo. Sí. Lo que pasa es que ha bajado por el miedo al camino, ha bajado por las restricciones que Estados Unidos ha puesto, y eso detiene a mucha gente a irse, pero siempre hay un número constante que se va y se queda en México, que se va para Europa, que se va para otros países de Centroamérica. Entonces pasa esa migración, lo que pasa es que de alguna manera se ha diluido a otros lugares. Ahora bien, si El Salvador no quiere seguir expulsando gente, tiene que mejorar la situación económica del país, que eso es bien vital, que estamos hablando de buen salario, de haber fuentes de trabajo, que no las hay. Entonces migración siempre va a continuar existiendo. Ahora bien, hemos analizado el problema de Estados Unidos, que ya no tiene un amparo legal para seguir expulsando gente a El Salvador. Es decir, que no sean salvadoreños. Bien, pero el problema en El Salvador es todavía mucho más grande, porque aquí no hay ninguna ley, ni de 1798, ni de ahorita, que ampare al gobierno a recibir ciudadanos no salvadoreños que no han cometido un delito en El Salvador y meterlos presos. Entonces, como no existe esa ley, lo que tenemos es un secuestro. Es decir, el Estado de El Salvador ha secuestrado a 238 venezolanos. Es que no hay otra palabra. Lo decíamos el viernes pasado aquí. O sea, Venezuela ha dicho que le han secuestrado ciudadanos venezolanos. Entonces, eso es lo que realmente ha pasado. Porque si no me decís las pruebas que tenés de que esos son criminales y te tengo que creer, pues ahí está rompiendo el Estado de Derecho. Es que no solo porque alguien diga que vos sos pandillero, ya lo sos, o porque tenés un tatuaje, ya sos pandillero, que es los argumentos que se han dado, que la gente del Tren de Aragua tiene tatuaje y por eso es pandillero. O sea, fíjate bien, están usando una lógica de la MS-13 o la 18 salvadoreña con la lógica del Tren de Aragua. Una de las características del Tren de Aragua es que no se tatúan, porque les gusta parecerse y mezclarse como gente normal. Entonces, pero como decís que los pandilleros salvadoreños se tatúan, crees que todos los pandilleros del mundo se tatúan. O sea, el Tren de Aragua es una organización criminal que trafica con drogas, que en vez de irse a vivir a la Tutunichapa, se va a ir a vivir a Santa Elena, por ejemplo, para poder operar. Que sabe que quien compra la droga, el buen cliente, está en el centro histórico. Ahora, está en Santa Elena, está en La Escalón, está en San Benito, o sea, está en Sur City. Allá se va el Tren de Aragua a vender drogas, porque allá están los clientes que te la pagan. No la gente que vive en las marginales, que esas marihuana o crack es la que te pueden consumir, o fentanilo, ¿no? Entonces, es decir, esa lógica que les estás aplicando a esos 238 venezolanos está equivocada. Por lo tanto, no puedes decir, no he visto hasta ahora, ni el gobierno gringo, ni el gobierno salvadoreño ha presentado los nombres
y las pruebas por las cuales decís que son criminales. Muy por el contrario, ya hay un grupo de abogados que va a defender a 30 en lo particular, pero que están pidiendo por los 238 un habeas corpus a la Sala de lo Constitucional, lo cual es interesante porque esto va a dejar en evidencia al gobierno, al Estado de El Salvador, y deja la posibilidad de futuras demandas para el Estado de El Salvador. Por ejemplo, si la Sala de lo Constitucional emite un habeas corpus a favor, ordenando la libertad, contradiciendo a Bukele, cosa que creo que no van a hacer, porque al día siguiente los despiden y los meten a ellos presos por asociaciones ilícitas, estás diciendo que nunca hubo un asidero legal para que el gobierno tuviera a esa gente retenida, que eso sería lo correcto. Vamos, que si se declaran incompetentes porque no hay ley y no los pueden juzgar, también estás dejando en evidencia al Estado de El Salvador que tiene esa gente secuestrada. Si nunca decís nada, te quedas callado hasta que venga el apocalipsis, también dejas en evidencia al Estado de El Salvador que no procura pronta y cumplida justicia. En resumidas cuentas, el gobierno con esta acción ha violado el artículo 86 de la Constitución que te habla sobre la seguridad jurídica, que es decir, el presidente no tiene más funciones que la que le da la ley. Entonces, si él quería meter preso a venezolanos, ya sean inocentes o culpables, porque eso al parecer no importa, tenía una asamblea que le tenía que haber creado una ley, tenía que haber firmado un convenio, un acuerdo con el gobierno estadounidense y ser ratificado por la Asamblea Legislativa. O sea, lo que sucede es que nadie en Estados Unidos se quiere meter a firmar eso porque después van a haber consecuencias legales. Si se te muere uno aquí, si has violado el debido proceso en Estados Unidos, eso es un delito en Estados Unidos para los funcionarios que lo han hecho. Y el memorándum que no han hecho público, no sabemos qué dice. Ese memorándum puede ni decir que te van a mandar gente, porque ahí estás firmando una falta del debido proceso en Estados Unidos. Porque lo que tiene que pasar en la vida real es que un juez en Estados Unidos ordene que deporten a ese venezolano a la cárcel salvadoreña. Pero el punto es que en la ley estadounidense eso no existe. No existe la expulsión, existe la deportación. Y en Estados Unidos hay una ley que establece un procedimiento para deportarte, que es: te captura el ICE, te lleva al juez, el juez te hace una audiencia, te da, ahí tú tienes derecho a pedir asilo, paro humanitario, ya no hay de eso, ok, entonces te da un periodo para que te deporte el ICE a tu país, no a otro país. Entonces, eso ya está en la ley gringa. Entonces es el procedimiento que tiene que seguir Trump con todo el montón, con el millón anual que quiere deportar. Eso es lo que tiene que hacer. Pero entonces, como no hemos visto el memorándum, capaz que el memorándum es para venir a pasear al Secot. Y no tiene nada que ver con enviar gente, porque es que no pueden en Estados Unidos. Entonces, en el caso de El Salvador, es más grave porque no hay ninguna ley que lo ampare. Lo cual llama la atención porque el presidente pudo haber creado una ley porque tiene la Asamblea Legislativa, una ley que lo amparara, pero no la han creado porque sienten que se pueden pasar la Constitución, la ley, que el pueblo es estúpido y no les va a decir nada y que va a aplaudir. Lo cual nos lleva a otro punto, lo de la gente que está de acuerdo con tener presos extranjeros que no han cometido un delito aquí y que no deberían de estar presos y que se alegran porque dicen que son del Tren de Aragua, que es una organización criminal, sin pruebas. Sin pruebas. Es que hay gente que los defiende, que la acción, que son, ¿y dónde están las pruebas? No las presenta y dice que son criminales. ¿Por qué? Porque lo dijo un señor tan mentiroso como Donald Trump y un mitómano rutinario como el presidente de El Salvador. A ellos tenemos que creerle. Hombre, entonces esto me hace vivir a mí una distopía, ¿verdad? Esto es el cuento, ¿verdad?
Idiocracia, la película, ¿verdad? Donde los idiotas gobiernan y los idiotas son gobernados también, ¿verdad? O sea, es que la palabra de Donald Trump y la palabra del presidente Bukele no es palabra de Dios. Les podés sacar a ambos un listado de mentiras que han cometido. Entonces, y yo, solo porque ellos lo dicen. Entonces, a nivel internacional, con la no resolución o resolución que dé la Sala de lo Constitucional salvadoreña, la petición que han hecho los abogados de los venezolanos, queda expuesto a nivel internacional que efectivamente en El Salvador se viola el debido proceso, se violan los derechos humanos. Cuando vayan las organizaciones salvadoreñas a juicio a la Corte Penal Internacional, cuando vaya la familia de Alejandro Mason a una corte a llevar su caso extranjera, cuando vayan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cualquier experto en derecho internacional humanitario que lo lleve, cualquier experto de cualquier país, como hacer una opinión ilustrada si en El Salvador se violaban los derechos humanos durante el régimen de excepción, te van a decir, hay los argumentos internacionales para decir que efectivamente en El Salvador se violaban los derechos humanos, y el caso de los venezolanos ha dejado expuesto internacionalmente al gobierno salvadoreño de que es un violador de los derechos humanos. Y si eso le hace a los venezolanos, ¿qué no nos puede hacer a los salvadoreños? 375 muertos en las cárceles, 4 bebés dentro de esos muertos en la cárcel. Responsabilidad del gobierno de El Salvador, quieran aceptarlo o no, porque si van enfermos, la ley dice que tenés que darle hospital y medicina, como lo tienen los pandilleros condenados ya a 20, 30, 40 años en el SECOT, que hasta hospital tienen allá adentro. Y solo el SECOT visita, y no visitan los otros, donde Socorro Jurídico Humanitario ha establecido que por lo menos en el hospital de Izalco hay hasta un cementerio clandestino, que explicaría por qué con órdenes de libertad a muchos no les dan la libertad, porque resulta que quizás ya no están vivos, que no los encuentran, lo cual es grave. Y es un día se van a tener que sentar todos estos funcionarios de justicia a explicarlo. Ahorita que aprovechen, que firmen memorándum, que hagan TikTok, que reciban influencers en la cárcel, que aprovechen. Pero un día, al igual que Rodrigo Duterte, se van a tener que sentar en una corte internacional a responder por los muertos, por las violaciones a los derechos humanos, por haber metido preso a venezolanos sin prueba alguna. Bueno, con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos rápidamente en Criterios. Seguimos en el análisis de la situación con respecto a los venezolanos en el SECOT. Ahora bien, Ricardo Martínez, desde su experticia, desde su área como tal, ¿en qué tipo de problemas se puede meter El Salvador al no tener una legislación que pueda regular tener a los venezolanos en el SECOT? ¿Qué podría pasar a futuro? Bueno, podrían pasar muchas cosas. De hecho, la sola circunstancia de haberlo recibido sin tener un fundamento legal ya es una violación, no solo a las normas internacionales sobre el tratamiento de personas detenidas, sino también al ordenamiento interno, porque como muy bien lo dijo Marvin, los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley especialmente les dice que se haga. Y en este caso, si nosotros revisamos todo el ordenamiento interno, sobre todo el ordenamiento penitenciario, no hay absolutamente nada que diga que estas cuestiones que se están haciendo se pueden hacer. Es decir, consecuencias pueden haber muchas. Y claro, ahorita no las podemos ver porque tenemos también una cultura nosotros de ser bien genuflexos a todo lo que está pasando. Si esto estuviese ocurriendo en otro país en donde la gente está más informada, creo que ya toda la sociedad se hubiera pronunciado porque esto está fuera del marco de la ley. Por supuesto, las consecuencias y generalmente, y ahí es donde hay
hay algún problema. El derecho humanitario internacional es muy tardado. De hecho, si ustedes ven, pues las últimas sentencias que han habido, en el caso del Mozote, por ejemplo, una sentencia que creo que fue en el 2012 que se produjo de un hecho ocurrido, imagínense, en el 81, 82, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, la justicia internacional es muy tardada. Ahora bien, pero que van a haber consecuencias, por supuesto que las van a haber. Y en ese sentido, yo creo que lo más preocupante en este caso es que venimos con una cultura penitenciaria del garrote. El producto de eso son las muertes que han habido en los centros penales. Claro, en el SECOT no han habido muertes, porque el tratamiento de los reos ahí es completamente diferente. Pero al final, es que esto es una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo personal penitenciario salvadoreño va a estarle dando custodia a personas que no han cometido aquí en El Salvador ninguna infracción para estar en un sistema penitenciario? Entonces, ¿cómo se ha preparado esta gente? ¿Qué clase de instrucciones le han dado? ¿Qué pasa si una persona, digamos, pongamos un ejemplo, esta gente todos son del Tren de Aragua? ¿Ya se imaginan qué clase de delincuentes más violentos podrían ser? Es que mire, licenciado, es que en la corte el juez les pidió pruebas a la Homeland Security, sí, de por qué decían que eran el Tren de Aragua, y llevaron a los del FBI y bajo juramento dijeron que en el listado que tienen identificado el FBI hay 25 venezolanos que son del Tren de Aragua y que esos están presos en Chicago, que son los únicos que tienen registrado. Ahora, ¿cuántos venezolanos hay en Estados Unidos? Hay 800,000. De esos 800,000, 700,000 están con parole humanitario, están con TPS y están con procedimiento de asilo político. O sea que no son del Tren de Aragua. Exacto, porque ya los tienen documentados, pues. O sea, Estados Unidos de los 800,000 tiene como 700,000 documentados. Entonces, hay 100,000 indocumentados. Esos 100,000 son del Tren de Aragua. No, pero tiene que, el FBI tendría que tener esa aproximación. Por eso es que yo pongo el ejemplo. Solo es una hipótesis, que todos esos que están aquí son del Tren de Aragua. Entiendo yo entonces, al ser declarado una organización transnacional, debe tener algunas características de violencia. Imaginemos que ellos arman un botín adentro del SECOT. ¿Cuál es el tratamiento de contención penitenciaria que ha diseñado para que, imagínense, ¿qué van a hacer? Los van a golpear como golpean a las personas dentro de la cárcel, porque eso ya es testimonio, ¿verdad? Los van a aislar. Fíjense bien, ¿cuál es el protocolo penitenciario que se les va a aplicar? Porque todos los protocolos penitenciarios, por ejemplo, el régimen disciplinario penitenciario, que oigan, adentro de los centros penales, y la ley autoriza, hay regímenes penitenciarios. Por ejemplo, un aislamiento es un castigo penitenciario porque alguien que está allí en la cárcel cumpliendo una pena o provisionalmente detenido comete una infracción dentro del penal. Allí dentro de eso, la ley penitenciaria dice que se le va a aplicar un régimen penitenciario. La pregunta es, ¿qué ocurre si una persona que está ahí, que es de esos que han traído, comete una infracción allí? ¿Bajo qué jurisdicción va a venir un juez penitenciario a aplicarle un castigo penitenciario? ¿Cómo va a controlar un juez penitenciario a esa persona si no hay un expediente que lo respalde? O sea, todas esas preguntas nadie las puede contestar, y bueno, van a decir, es que el abogado es de oposición. No, es que lo mío es técnico. Y si hay alguien dentro del gobierno que pueda darme una explicación creíble, formal y técnica de que lo que yo estoy diciendo es contrario a las normas, bueno, que me lo diga. Pero yo lo que estoy diciendo es que no hay fundamento legal para por lo menos tener un protocolo de actuación respecto de cualquier problema que se dé dentro de la cárcel con estas personas. En ese sentido, si estos problemas se dan y hay una consecuencia de, digamos, una muerte, unas lesiones o la pérdida de cualquier parte de la salud de estas personas por parte del personal penitenciario, van a haber consecuencias internacionales. De hecho, le digo, solo la circunstancia de haberlo recibido ya de por sí va a generar consecuencias internacionales. Me parece ser en este caso que hay un mal manejo de parte de, yo voy a hablarlo con un poquito de tacto, porque no creo yo que dentro del
Estado, dentro del gobierno, no haya un equipo de jurídico. No para decir que esto es incorrecto, no necesitamos tener a Eduardo Coturia dentro del aparato de asesores del gobierno. Bastaría con que una persona que sea estudiante de tercer año, que ya haya cursado el derecho penal y procesal penal y un poquito de derecho penitenciario, les diga, miren, por Dios santo, esto que están haciendo no tiene sustento jurídico. Y de hecho, al haberlo realizado, e incluso, miren, y lo más grave de todo esto... O quizás eso explicaría que no haya ley. No, Porque entonces no va a haber declaratoria de inconstitucionalidad, no va a haber nada. Pero y se hizo a la fuerza, no, a la pero brava. solo el hecho y de se, hacerlo al margen de la ley. y se olvida. Y se No, olvida. Claro, yo lo sé, Por supuesto. Y entonces, cuando esto venga a formalizarse en una corte internacional, no va a haber quién, por Dios santo. Yo quisiera hacer una invitación al abogado que va a ir a defender esto en una corte. Porque realmente solo podría ser sacado quizás de un guión de Hollywood, porque no hay nada, ningún abogado de los casi 50,000 abogados que habemos en El Salvador va a poder defender una cosa de esta. Y yo no entiendo cómo no le dicen, señor presidente, por Dios, esto no se puede hacer. Y créanmelo, no es, y quien lo diga, y quien se lo diga técnicamente, no es porque sea oposición, ¿verdad? Y lo tilde, no, mire, ya lo pueden sacar con un saco rojo o con un saco azul, o mire usted, o con un saco tricolor. No, es que realmente es técnico. Por Dios santo, no hay una base legal para esto. Y solo al haberlo hecho sin base legal ya es violatorio. Porque, como ya lo hemos afirmado aquí en este espacio, los funcionarios no pueden hacer más de lo que la ley les dice que hagan. Y en este caso están haciendo todo al margen de la ley. Bueno, con esto nos vamos a la siguiente pausa. Regresamos en Criterios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, y es que otro punto importantísimo de poder abordar es lo que sucedió en los últimos días a través de la red social X, o si usted lo prefiere, como la cultura general lo llama, pues Twitter. Ahora bien, en ese sentido, sale la nueva inteligencia artificial Grok, y la gente comienza a preguntarle muchísimas situaciones en torno al presidente Bukele. Pero en esa misma idea, el presidente Bukele también quiere unirse al trend de preguntarle a la inteligencia artificial quién es el presidente más cool, quién es el presidente más popular. Pero las reacciones, o más bien la respuesta de Grok, pareciera que no fueron del agrado de todos y todas. ¿Qué es lo que podemos esperar con esta nueva inteligencia artificial y respecto al gobierno salvadoreño o a múltiples gobiernos del mundo? A ver, Marvin. Bueno, yo lo que te puedo decir es que posteé, después de todo esto que ha pasado, porque todo tiene origen en el enfrentamiento que ha tenido el presidente Bukele con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y obviamente la presidenta mexicana no se ha metido ella directamente a pelearse con Bukele, ni a contestarle. No la ha mencionado para nada en sus conferencias de prensa a la mañanera. Pero el presidente sí se ha metido él personalmente, lo cual ya dice que no te estás portando a la altura, ignorando o metiéndote tú al pleito. Lo que ha hecho Claudia Sheinbaum es hacer lo que hace Bukele aquí, enviarle a su tropa digital a que se lo acabe. Entonces, si analizamos, y esto debe ser interesante, por ejemplo, para Porfirio Chica, que es uno de los, operadores políticos que tiene el gobierno, a través de internet, ¿verdad? De que periódicos como La Huella, Última Hora, La Portada, todos esos, ¿verdad? Y otro montón de plataformas digitales que se llaman periódicos, no han podido contener, la ola que se vino desde México contra el presidente Bukele. Y es que en 2018, siendo candidato a presidente, Nayib Bukele criticó abiertamente a Enrique Peña Nieto. En aquel momento, él gana la pelea digital.
Porque incluso los mexicanos dicen, qué vergüenza, hasta El Salvador ya sabe que Enrique Peña da pena, ¿verdad? Entonces, y eso, entonces, aquel momento, 2018, ganó el debate digital. ¿Por qué hoy, 2025, no lo gana? A pesar, por ejemplo, de que en México es evidente el gran problema con el narcotráfico, a pesar que la periodista Abel Hernández, en su libro El secreto de AMLO, ha demostrado que Morena, el partido de gobierno, tiene vínculos con el narcotráfico. Se puede decir, por ejemplo, que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ha ganado la gobernatura apoyado por el cartel de Sinaloa. Eso está como bien claro para los mexicanos. Pero a pesar de eso, el presidente Bukele recibe una andanada de críticas que dejan en evidencia muchas cosas. Por ejemplo, porque se ha ventilado ya a nivel de influencers, generadores de contenido, entrevistas en canales en México, que el modelo Bukele en realidad, ¿verdad?, es un pacto entre las pandillas y el gobierno. Y que lo que le está sugiriendo arreglar el problema en México es que entonces el gobierno pacte con el narcotráfico, ¿verdad? Y otra cosa, no es lo mismo las pandillas MS-13 y 18 que los cárteles de droga mexicanos. Primero, el problema de las drogas en México con el cartel del Golfo viene desde hace un siglo. Empezó con el alcohol ilegal, que Estados Unidos lo tenía prohibido y que lo vendían. Después con la marihuana para Estados Unidos, para los muchachos que estaban en Vietnam. Luego después la unión del PRI, el partido de gobierno, con los cárteles de la droga para que controlar de alguna manera las mafias y que no se saliera del control. Hoy ya se ha salido del control, o sea, es una cosa de un siglo. Entonces, las pandillas son desde la firma de la paz, desde 1992. También en el caso del narcotráfico no hay que desestimar la influencia de la CIA en promover los cárteles. Y después la ayuda del gobierno mexicano, porque por eso está preso el ex secretario de Seguridad Pública en Estados Unidos, de capturar a unos cárteles para que otros cárteles pudieran operar. Entonces es complicado eso. Entonces, lo correcto es que ningún presidente se meta a querer hacerle la plana a otro presidente. Esa es una regla entre presidentes. Puedes pelearte con ellos, pero no decirle cómo gobernar. Porque hemos sabido, esto ha puesto en evidencia que lo que ha habido aquí, el modelo Bukele de seguridad es un pacto con las pandillas. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ido más allá. Ha dicho que el gobierno salvadoreño le dio dinero a las pandillas para bajar los homicidios. Que esta compra a los pandilleros también permitió el apoyo a nuevas ideas en las elecciones de 2021, dicho por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. O sea, eso es una realidad. Entonces, claro, no ha podido contener todos los ataques que se dan. En ese contexto, el presidente, por ganarle la lucha a Claudia Sheinbaum, pregunta quién es el presidente más popular del mundo o del hemisferio occidental, esperando que Grok, la inteligencia artificial de X, le dijera que Bukele. Pero le dice Sheinbaum. Y le explica después, lo cual es lógico. México tiene como 130 millones de habitantes, un poco más, y El Salvador 6 millones. Entonces, el 80% de Bukele, que saca aquí en las encuestas, en la última, y que hoy ha bajado, contra el 66% de Claudia Sheinbaum, es más el de Claudia Sheinbaum, porque tiene 130, 40 millones de habitantes. Y aquí son 6 millones. Entonces, claro, ese 66% va a ser más millones de personas que el 80%, que pueden ser, ¿qué? 2 millones, 3 millones de personas, contra 80 millones allá en México, que es más. Entonces, es igual. Ni un mexicano vale más que un salvadoreño, ni un salvadoreño vale más que un mexicano. Por eso las comparaciones son odiosas. Entonces, la inteligencia artificial le explica, es que la comparación no se puede. Ahora, el más popular en El Salvador es usted. Claro, eso ya lo sabemos. Pero el punto es que el presidente Bukele quiere vender la idea de que él es el más popular del mundo con esto. En la India todos conocen a Bukele y Bukele en la India es más popular que Narendra Modi. En China los 1.400 millones conocen a Bukele y entonces Bukele en China es más popular que Xi Jinping. ¿Por qué?
porque Bukele aparece con el 91% y Narendra Modi con el 80%. No, eso quiere decir que allá Narendra Modi tiene 80% y aquí Bukele tiene el 91% de aprobación. Pero allá son 80% de 1.000 millones. Y aquí es el 91% de 6 millones. Entonces lo que le dice la inteligencia artificial es, mire, o sea, no se compare pues. Ustedes son 6 y estos son 1.000 millones o 150 millones, lo cual es una gran lección de humildad. Y yo posteaba en X en mi cuenta que lo que dejó en evidencia el estarle poniendo o preguntando públicamente a Grok en X es el síndrome de Blancanieves, lo que queda en evidencia con el presidente. ¿Qué es el síndrome de Blancanieves? El síndrome de Blancanieves le llamamos en antropología a una persona que exige constante validación. Por ejemplo, a nosotros nos ve mucha gente en este programa, tanto en cobertura de televisión abierta como en redes. Nuestras vistas andan en 7,000 a la semana. Entonces, ¿para qué necesito yo preguntarle a una inteligencia artificial si nos ve la gente? Si ahí están los números. Y yo debo de creerme la gran cosa, o vos que conducís este programa, que sos el gran presentador y que de aquí vas a ser candidato a presidente porque de aquí conducís criterios y vas ya sos amado por todos los salvadoreños. Sí, no. Y le vas a ir a preguntar a Grok porque necesitas validación. No, vos sabés los datos, sabés los números, sabés la audiencia, te saluda la gente en la calle, te felicitan o te critican. Punto. Porque no necesitas validación de nadie, porque tenés confianza en vos mismo que sos. Cuando no tenés confianza en vos mismo, necesitas validación de los demás. Eso es un trastorno psicológico. Segundo, el síndrome de Blancanieves establece que sos envidioso. ¿Vea? En el cuento, que es tomado del cuento por lo de la madrastra, que necesita confirmación. Espejito, espejito, ¿quién es la mujer más bonita del reino? Hoy no es el espejo, es Grok al que le puedes preguntar. ¿Vea? Entonces eso es envidia. Tanto es la envidia que manda a matar a Blancanieves. Y necesita una prueba de que está muerta su corazón. Y lo último, el narcisismo. Yo soy, yo soy, yo soy, nadie es más que yo. Entonces esos son trastornos psicológicos. Narcisismo, envidia y necesidad de validación. Yo no sé si los asesores del presidente previeron eso. Vamos a darle el beneficio de la duda, porque la cuenta del presidente no solo la maneja el presidente, la manejan también otros asesores. Quizás alguno de ellos quiso, esperando que le dijera la inteligencia artificial que iba a ser Bukele y no Sheinbaum. Debería haber probado en privado primero. Pero es que Grok es público, no podés preguntarle en privado. Sí, de otra cuenta. O sea, de una cuenta. Hubiera hecho la prueba, pues, sí, pero es que Grok es público, no puede ser privado. Usted dice de otra cuenta, por ejemplo, Ricardo Martínez, claro, ¿quién es el presidente más popular? Y aparece que... Pero entonces, y esto, vos has sido docente, no sé si usted ha sido docente, yo he sido docente, y tenemos un problema cuando nos preguntan los alumnos, que yo siempre lo decía, que quedó evidenciado con esto. A ver, pregunte bien. Pregunte bien. Porque si me va a estar preguntando estupideces, yo le puedo responder lo que a mí me dé la gana. O no le respondo. ¿Verdad? Entonces lo que quedó claro es que preguntó mal el presidente. Porque tuvo que replantear. No, pues sí. ¿A dónde es el país más seguro? Argentina, le decía. No, pues sí, pero entonces, ¿a dónde hay menos muertos? En El Salvador. Entonces, ¿por qué le explicó? Porque El Salvador no es el más seguro. Porque seguridad implica que no me van a meter preso por opinar en programas como estos, que no voy a morir en la cárcel a pesar de que está prohibida la pena de muerte, que me van a hacer un debido proceso, que voy a poder hablar con mi abogado, que no me van a quitar el trabajo porque critique al gobierno, que cuando vaya al hospital va a haber medicina, va a haber consulta. O sea, eso también es seguridad, no solo que no va a haber feminicidio.
No solo que no va a haber muertos, el presidente ha tergiversado la idea de la seguridad, que la seguridad es que no haya muertos ya. Eso es bueno, por supuesto. Y hoy hemos sabido que gracias a un pacto entre el gobierno y las pandillas. Entonces yo creo que lo que quedó en evidencia es el síndrome de Blancanieves, de quien haya estado detrás de la cuenta, si fue el presidente o fue alguno de sus asesores. Bueno, con eso nos vamos a la última pausa. Regresamos rápidamente en Criterios. Bueno, y es que a fin de cuentas, ¿hay alguna forma en que el gobierno salvadoreño, o los gobiernos del mundo en general, puedan lidiar contra una inteligencia artificial? Por favor. Sí, la verdad que es muy difícil, porque eso está lleno de un montón de información que se recoge a través de todo lo que se digitaliza, a través de las redes sociales, y entonces es muy difícil de que una persona natural, una persona humana, pueda, digamos, cambiar los criterios de la inteligencia artificial, porque eso se nutre de toda la información que circula en la web. Pero entiendo que aquí no se puede decir, mire, es que Google está siendo financiada por George Soros. De hecho, incluso algunos de estas personas que de alguna manera se manifiestan bastante pro el gobierno, han hecho algunas preguntas de esas, ¿verdad? Queriéndose pelear, dice, mire, ¿y a usted quién le paga? Y dice, entonces, ¿cómo dice, se va a a mí nadie me paga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a pelear usted con una inteligencia artificial? O sea, lo he visto a través de ex, y hay gente que necia y dice, mire, pero parece que usted, Drew, que está a favor de la oposición. No, mire, lo que pasa es que eso demuestra el grado de cultura que tenemos nosotros. O que ni siquiera la inteligencia natural podemos usar y ya queremos usar la inteligencia artificial. Y mire, fíjense que hay algo que quizás nos pasa a todos los que de alguna manera, bueno, particularmente en mi caso, a mí me gusta ver noticieros internacionales. Europa, Deutsche Welle, veo Univisión y algo otro. Claro. Y estas personas sacan algunos, digamos, reportajes sobre hechos de algunos países y preguntan a la gente la opinión de ese problema. Y cuando yo veo el grado de cultura de la gente, cómo aborda esos problemas, bien sensato, o sea, ya sea en pro o en contra de alguna ideología, sus exposiciones son bien sensatas. Ejemplo, la manifestación de los jubilados y las barras bravas de los equipos contra Milei, y le preguntaban a esa gente que va a decirse atrocidades a los estadios, y le preguntaban sobre por qué andaban en la calle. Las respuestas eran, bueno, es que hay que realmente quitarse el sombrero frente a lo que la gente del pueblo de esos lugares declara. Y cuando usted ve cómo sacan cómo la gente nuestra abordando un tema nacional, y yo, bueno, ¿y por qué la gente realmente ni siquiera ve noticias o lee, aunque sea el periódico de Casa Presidencial? Porque se denota que realmente hay falta de información. Y ese tipo de cosas se manifiesta en las redes sociales. Cuando personas naturales o personas de carne y hueso se ponen a pelear con algo que, de hecho, cualquier persona en esas otras sociedades a que yo me he hecho referencia saben que es imposible estarle ganando a una inteligencia artificial que se va nutriendo cada segundo con información que va ocurriendo en todo alrededor del mundo. Es decir, ya mostrarse frente al público con un desconocimiento tan craso, lo que da realmente es pena. Esa forma. Y volviendo a la pregunta para contestarla, me parece ser que ningún gobierno, y de hecho, creo que son las leyes de la inteligencia artificial, que su utilidad y su finalidad es que no sea controlado por humanos, que se acerque lo más que se pueda, digamos, a la perfección, que obviamente pues, es una cuestión de algoritmos y esas cosas, pero que no pueda ser manipulado o controlado por una persona a favor de un grupo social o a favor de una persona de carácter individual. Bueno, y con esto hemos llegado al final de Criterios. No nos vamos sin agradecerles a nuestros invitados. Marvin Aguilar, ha sido un privilegio. Un gusto siempre estar con ustedes. Buenas noches a la audiencia y feliz fin de semana.
Ricardo Martínez, un gusto. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más, como siempre. Recuerden que el criterio más importante en todo aspecto, siempre y por siempre, lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.